Si deseas conocer con detalle la historia y los efectos que tuvo el Plan de Agua Prieta, ya tenemos un video hablando de ello, mientras que en el presente trabajo nos limitaremos a exponer algunos de sus artículos y un poco del contexto histórico. Gracias. Durante 1919 y 1920 sucedió que el llamado Barón de Cuatro Ciénegas ocupaba la presidencia. Desde luego que hay aspectos positivos de su gobierno. La cuestión es que seguía siendo un mandato que luchaba en contra de caudillos sublevados, justo como había acontecido en el país durante los últimos 10 años. 1920 fue el año de la sucesión presidencial. Sucedió que Álvaro Obregón se interesó por ser el candidato de oposición, lo que no le gustó al primer jefe. Lo peor era que los dos antiguos colaboradores se habían distanciado, mientras que el general Pablo González también había manifestado su interés por la presidencia, lo que tampoco fue del agrado de don Venustiano, el cual impuso como candidato al desconocido Ignacio Bonillas. Se trataba de un hombre a quien podría controlar fácilmente, lo que le permitiría ocupar la presidencia detrás de la silla. Sabía de la existencia de otro hombre influyente, el general Plutarco Elías Calles, de manera que pensó en ofrecerle un cargo en el nuevo gobierno. De alguna manera, esto podría traer cierta estabilidad. Lo que no esperaba era cometer la gran equivocación de meterse con uno de los hombres más inofensivos y gentiles de todo México. Desde luego que estamos hablando de Adolfo de la Huerta, el gobernador de Sonora. Don Venustiano se dedicó a perjudicar al político sonorense y a limitar sus proyectos. De alguna manera lo convirtió en una víctima del poder presidencial, lo que ocasionó que Plutarco Elías Calles diera a conocer el llamado Plan de Agua Prieta. Dicho plan dejaba en claro que buscaba traer de nueva cuenta la democracia a la nación. De sus postulados destacamos los siguientes. Se hablaba del cese en el poder ejecutivo del primer jefe, lo que ya era bastante, mientras que se desconocía a los funcionarios de su gobierno, lo mismo que se declaraban nulas las últimas elecciones de concejales, mientras que se aceptaba como gobernadores a varios opositores al federal. Lo curioso es que la Constitución de 1917 era apreciada como la ley fundamental en la nación, sabiendo que don Venustiano había sido uno de los grandes implicados en aquella ley. Se conformaba un ejército liberal constitucionalista y se nombraba al ciudadano Adolfo de la Huerta como jefe supremo, gozando de todas las facultades políticas y administrativas de la nueva lucha. Los gobernadores que apoyaran al movimiento podrían nombrar delegados sin dejar de lado que se convocaba a la nación a adoptar dicho plan, mientras que se difundía la idea de ocupar la Ciudad de México, nombrando a un presidente provisional, siendo lo ideal que Adolfo de la Huerta, jefe supremo del Ejército Liberal Constitucionalista, asumiera la presidencia, siendo a la vez el comisionado de convocar a nuevas elecciones, lo mismo que de nombrar gobernadores provisionales en estados que no fueran afines a la causa. Después de que el plan de Agua Prieta alcanzara la victoria, los gobernadores provisionales se encargarían de las elecciones locales. Finalmente, las autoridades civiles y el jefe supremo se comprometían a promover la industria y el comercio a nivel nacional. Fue firmado en Agua Prieta, Sonora, el 23 de abril de 1920. Lo más curioso es que lo firmaron
decenas y decenas de militares, varios generales. De hecho, lo anterior ocasionó que dicho plan fuese conocido como la huelga de los generales. Fue imposible compararlo con un plan político como el plan de San Luis, mientras que tampoco se parecía a ningún plan con fines sociales como el plan de Ayala. Simplemente era un documento en el que se llamaba abiertamente a la lucha y así acabar con el gobierno de turno, muy al estilo de los planes del siglo XIX, los cuales eran usados para darle cierta formalidad a los cuartelazos. Sea como sea, la huelga de los generales logró su cometido. No solamente se despojó al presidente del cargo, sino que acabaron con él, y México comenzó a transformarse en un país libre de grandes conflictos armados, mas no libre de intrigas políticas. Muchos antiguos zapatistas le dieron el visto bueno, mientras que el mismo Pancho Villa se interesó por apoyarlo. Sin embargo, no logró contactar con el líder de la lucha de oposición en Chihuahua. Desde entonces, México dejó de ser ese país de los sublevados con carabina al hombro y cartucheras cruzadas, dando lugar a la nación de los hombres de traje y corbata. Los caudillos bajaron del caballo y abordaron el automóvil. Estos fueron los hombres que habrían de tomar las decisiones que para bien o para mal afectarían a gran parte del pueblo mexicano. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.